Mientras recorres la vida, tú nunca solo estás. Contigo por el camino, Santa María va. Muy buenos días, amigos de Entre Nos. Caminando hacia Dios. Aquí estamos otro lunes con ustedes, por la gracia de Dios. ¿Y cómo estás? Excelente, ¿y tú? Yo muy bien, gracias a Dios. Celebrando lo que llaman aquí el Día de los Caídos, Memorial El Día Day, de los Caídos, sí. donde recordamos a todos los que han dado la vida para defender este país, Sí. y las libertades aquí y en el mundo entero. Así que disfrute su día. Que es un día de descanso, pero también rece por esas personas. Por las almas sobre todo los que han servido. Ajá. Y también hay que rezar por los que sirven ahorita Y los que están. para que no sean caídos. Exactamente. Exactamente. Así que bueno, vamos a empezar con nuestro santo. ¿Quién es el santo de hoy? Mira, es San Justino. Y de San Justino tenemos a un santo que de él conocemos inclusive porque se han conseguido, o más bien se podría decir que hay documentos que todavía se conservan, donde hablan de su vida, de su martirio. Y además es uno de los padres de la iglesia. ¿Sí? O sea que es un gran santo. Pues bien, empezando, deberíamos decir que fue un hombre de oración y de mucha piedad. Él decía algo bien bonito que decía, la oración y la acción de gracias son lo que más le agrada a Dios. Es muy bonito que decía San Justino. Sí. Bueno, San Justino nació alrededor del año 100 en la antigua Siquem, que eso queda en Samaria, ciudad. Anteriormente ese lugar se llamaba Naplus. Sus padres eran paganos, de origen griego, y le dieron una excelente educación, instruyendo sobre todo lo mejor posible en filosofía, literatura, inclusive historia. El mismo San Justino cuenta que, insatisfecho de las respuestas que le daban las diversas filosofías, pues la filosofía no encontraba respuesta, nada lo satisfacía, se retiró a un lugar desierto, a orillas del mar. Cuando leía esto yo decía, oye, qué sabroso, pero era en un lugar desierto, a las orillas del mar, a meditar, y en ese lugar, meditando, y esto se encuentra un anciano, al que le había confiado inclusive pues toda esta desilusión, todo aquello que no encontraba pues respuesta. Que todo lo que había estudiado no lo satisfacía su intelecto. Sí, y le contesta que el anciano le contesta que ninguna filosofía podía satisfacer el espíritu humano, porque la razón es incapaz por sí sola de garantizar mejor dicho, la plena posesión de la verdad sin una ayuda divina. O sea, solo con Dios es que podemos adentrarnos. Por eso es que hemos hablado en otros momentos que necesitamos la revelación de Dios para poder adentrarnos en su misterio, porque la pura razón llega a Dios, pero hasta ahí. Sí, y el Espíritu Santo pues con su gracia nos va dando sus dones, que en estos días, por cierto, estábamos celebrando la confirmación de los niños, y uno cuando ve que el obispo que está allí confirmándolo, es bonito porque uno dice, oye, se están llenando de esos dones del Espíritu Santo, de esos 7 dones. Pues bien, en los libros de San Justino, sobre todo un diálogo... Perdón, un segundito, antes, que él en esa búsqueda, como por ahí cerca de los 30 años, es cuando descubre el cristianismo. Bueno. Entonces, exactamente. Se convierte. Ahí es cuando se convierte, exactamente. Además se convierte, en y diría inclusive un elocuente predicador y un excelente predicador y convencido, y esto por supuesto lo lleva a otras personas, y nada, eso llega, pues, y la gente se convierte al escucharlo. En sus libros, sobre todo hay un libro que se llama Diálogo con el judío Tifón, nos cuenta San Justino que tuvo un largo camino filosófico de búsqueda de la verdad, o sea, constantemente buscaba la verdad. Luego, del cual llegó su fe cristiana, o sea, que buscando la verdad consigue la fe cristiana. Fundó una escuela en Roma donde enseñaba gratuitamente, o sea, era gratis totalmente a los alumnos una nueva religión, considerada como la verdadera filosofía, la religión de nuestro Señor, la religión de Cristo. Nueva para ellos. Para ellos.
De hecho, en ella había encontrado la verdad y por tanto el arte de vivir de manera recta, o sea, con sentido, vamos a decirlo así. Por este mismo motivo fue denunciado y fue decapitado en torno al año 165 bajo el reino de Marco Aurelio, el emperador, que además filósofo a quien Justino había dirigido su apología. O sea, toda aquella cuestión era directamente... O sea, que Marco Aurelio también era filósofo, así que entre ellos supuestamente se entendían, pero no se entendían. Exacto. Pues vemos que San Justino y sus obras demuestran cómo la Iglesia celebraba el culto desde sus inicios. Por ejemplo, vemos, gracias a estos escritos sabemos cómo se explica el cristianismo en ese tiempo y cómo se celebraban, por ejemplo, los ritos litúrgicos, sobre todo la administración del bautismo y la celebración de la Santa Eucaristía, o sea, la misa. Luego, aquí, pues no se encuentran argumentos filosóficos, sino testimonios que además conmueven mucho de la vida primitiva de esa comunidad cristiana, de la que San Justino está feliz. Y estaba feliz en ese momento de pertenecer, así como también nosotros, uno dice, oye, estamos en la religión verdadera. Decía, yo, uno de ellos semejante a... O sea, en sus escritos él decía así como que contaba cómo vivían los cristianos y decía, yo uno de ellos. Uno de ellos, exactamente, semejante afirmación que además podía costar la vida, puesto que en aquel momento eran perseguidos los cristianos. Y San Justino, pues, esto lo pagó con su vida, por esa pertenencia a la iglesia, por ser cristiano. Luego él se había ido a Roma y allí fue denunciado por Crescencio, que era otro filósofo con quien San Justino había discutido pues mucho tiempo. O sea, discutido en el tema de filosofía. Que se entienda. Luego el magistrado que lo juzgó, de nombre Rústico, también era filósofo. Además era amigo y era confidente de Marco Aurelio, el emperador. Dice, todavía hoy se conservan, como habíamos dicho al principio, actas auténticas del martirio de San Justino. Y son uno de los documentos más impresionantes que se conservan de la antigüedad. San Justino es llevado ante el alcalde de Roma y empieza entre los dos un diálogo emocionante. Que ese diálogo además le va a pedir la ayuda a Betty, porque como lo tenemos aquí escrito para que ella sea el alcalde. Vamos a representar el diálogo. Sí, ella va a ser el alcalde y yo voy a representar a San Justino. Me voy a poner un bigote, va a ser el alcalde. Y con voz así además. Pongo la voz así. Así. ¿Cuál es su especialidad? ¿En qué se ha especializado? Durante mis primeros 30 años me dediqué a estudiar filosofía, historia y literatura. Pero cuando conocí la doctrina de Jesucristo, me dediqué por completo a tratar de convencer a los otros de que el cristianismo es la mejor religión. Loco debe estar para seguir semejante religión, siendo usted tan sabio. Ignorante fui cuando no conocía esta santa religión, pero el cristianismo me ha proporcionado la verdad que no había encontrado en ninguna otra religión. ¿Y qué es lo que enseña esa religión? La religión cristiana enseña que hay un solo Dios y Padre de todos nosotros, que ha creado los cielos, la tierra y todo lo que existe, y que su Hijo, Jesucristo, Dios como el Padre, se ha hecho hombre por salvarnos a todos. Nuestra religión enseña que Dios está en todas partes observando a los buenos y a los malos, y que pagará a cada uno según haya sido su conducta. ¿Y usted persiste en declarar públicamente que es cristiano? Sí, declaro públicamente que soy un seguidor de Jesucristo y quiero serlo hasta la muerte. El alcalde luego pregunta a los amigos de Justino si ellos también se declaran cristianos. Y todos proclaman que sí, que prefieren morir antes que dejar de ser amigos de Cristo. Y si yo lo mando a torturar y ordeno que le corten la cabeza, usted que es tan elocuente y tan instruido, ¿cree que se irá al cielo? No solamente lo creo, sino que estoy totalmente seguro de que si muero por Cristo y cumplo sus mandamientos, tendré la vida eterna y gozaré para siempre en el cielo. Por última vez le mando, acérquese y ofrezca incienso a los dioses. Si no lo hace, lo mandaré a torturar atrozmente y haré que le corten la cabeza.
Ningún cristiano que sea prudente va a cometer el tremendo error de dejar tu santa religión por quemar incienso a falsos dioses. Nada más honroso para mí y para mis compañeros, y nada más que deseemos que ofrecer nuestra vida en sacrificio por proclamar el amor que sentimos por nuestro Señor Jesucristo. Y así termina ese diálogo hermosísimo, bellísimo que tiene. A mí me parece bello porque además tiene las verdades de fe resumidas. Completa. Y además firme en su fe. Pues los cristianos, los otros cristianos que inclusive que gritaron que ellos estaban totalmente de acuerdo con lo que San Justino acaba de decir, pues San Justino y sus compañeros, que fueron 5 hombres y una mujer, fueron azotados cruelmente y luego les cortaron la cabeza. En este antiguo documento, o estos antiguos documentos, o los que enseña la iglesia, termina con estas palabras. Algunos fieles recogieron en secreto los cadáveres de los 7 mártires y les dieron sepultura, y se alegraron que les hubiera concedido tanto valor. Nuestro Señor Jesucristo, a quien se da la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que esta fiesta de San Justino la celebramos cada 1 de junio. O sea, el miércoles. Sí. Y felicidades, pues felicitamos a todo el que lleve el nombre de Justino o Justina. O Justina también. Felicidades por y tenemos una oracioncita para San Justino. Tenemos una oración para San Justino. La verdad que está bien bonita esa historia de San Justino. A mí, la verdad que me gustó mucho, y sobre todo saber que en esos antiguos documentos se recoge toda esa historia. Y cómo celebraban la misa, sobre todo. Todo lo que me acuerdo que cuando surgió el tema de la comunión en la mano por el COVID, y la gente que dice que no, que sí, que hablaban de esos textos de San Justino, porque San Justino allí describía, o sea, decía, él es el que dice, tienes que poner tu mano como un trono, la mano izquierda como un trono. Él es el primero que describe y eso fue hacia el año, o sea, él nació en el 100 y murió en el 165, o sea, a la edad de 65 años. Pero eso habrá sido, no sé... 130. Bueno, a los 30 años fue que se convirtió. Ah, ¿verdad? Entonces 135. Exacto, hace más exacto. Lo cierto del caso es que sabemos de San Justino, pues de los ritos. Y también cómo celebraban el bautismo. Exactamente. Así que es una historia muy bonita. Y bueno, y otra cosa bien impresionante que se ve allí, en sus escritos, sobre todo con el de la Eucaristía, cómo celebraban la Eucaristía, que básicamente la estructura de la misa no ha cambiado. O sea, han cambiado las palabras, se han agregado algunas cositas más, pero la estructura básica de la liturgia de la palabra y la liturgia de la Eucaristía y la comunión no ha cambiado. No ha cambiado, exactamente. Y además se recoge, porque uno lo vive en la misa, se recoge de hechos de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Como por ejemplo cuando uno dice, a mí me encanta esa parte, dice, Señor, no soy digno de que entres en mi casa. Exacto. Eso es del Evangelio propiamente. Mira, vamos a rezar la oracióncita. Tenemos esa oración, sí, vámonos a la oración, y podemos encomendarnos a San Justino para que seamos y sigamos siendo fuertes en la fe, sobre todo ahora que la iglesia está siendo tan atacada, exactamente. Y pidamos especialmente en aquellos lugares donde la iglesia es pues más atacada. ¿Okay? En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios nuestro, que enseñaste a San Justino a descubrir en la locura de la cruz la incomparable sabiduría de Jesucristo, concédenos por la intercesión de este mártir la gracia de alejar los errores que nos cercan y de mantenernos siempre firmes en la fe. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. San Justino, ruega por nosotros. Bueno, amigos, ya regresamos. La noticia del día. Bueno, aquí estamos de regreso y con la noticia del día. Son 2 noticias. Bueno, la primera es que exponen el cuerpo incorrupto de San Isidro Labrador en Madrid. Y en un fin de semana más de 30.000 peregrinos lo han visitado. Increíble. ¡Viva San Isidro! ¡Viva Santa María de la Cabeza! ¡Viva el matrimonio santo!
Santa María de la Cabeza era la esposa de San Isidro. Y fue un matrimonio santo. Así gritaban a una sola voz los numerosos fieles que abarrotaban la catedral de Santa María la Real de la Almudena este sábado 28 de mayo por la mañana al concluir la histórica misa con el cuerpo del patrón de Madrid. San Justino es el patrón de Madrid. San Isidro. Se cumplen los 400 años de la canonización del santo patrón de Madrid. El jubileo arrancó el 15 de mayo de este año y concluirá el 15 de mayo del 23, o sea que tienen un año santo de San Justino. De San Justino, no, San Isidro. Ay, Dios mío, de San Isidro. Está confundiendo a los santos. Se me pegó la tecla es que la noticia va con otro santo, es un gran santo, además esto, si se pueden leer la historia, va muy bonita. Cuando toque la leemos. Ok. El arzobispo de Madrid, cardenal Carlos Osoro, ha valorado la presencia de tantas personas y que en muchos sitios se multipliquen las parroquias y las ermitas en honor a San Isidro, o que incluso haya tierras, como ocurre en Argentina, con su nombre, el Labrador. Ha aseverado el obispo. Le sigue reuniendo para vivir la fe y para experimentar la cercanía de Jesucristo nuestro Señor a sus vidas. Tras la misa junto a la Virgen de la Almudena, a la que el patrón de Madrid tenía gran devoción, ha tenido lugar una procesión con el cuerpo incorrupto, con bailes regionales en la Plaza Mayor. El destino final ha sido la colegiata, donde se custodia el cuerpo y a donde miles de fieles se han acercado estos días para venerarlo. Y lo cierto es que el cuerpo de San Isidro está allí, dice que incorrupto. Claro, uno ve el cuerpo y la verdad se ve como una momia. Sí, hasta diría un poquito mejor. Sí, la verdad. Pero no se ve, por ejemplo, como el de Santa Rosa. No es como el Santa Rosa o el Padre Pío. Pero sí se ve el cuerpo, sí. Y piensen que son 400 años. O sea, eso debería ser, pero polvito. Sí, entonces claro, ahí lo tienen. Y además que en esa época nadie lo embalsamó ni nada. No. Eso era, murió y al huequito. Bueno, la otra noticia que tenemos es que Exorcista advierte, es más grave el pecado mortal que una posesión demoníaca. Vamos a ver, un sacerdote exorcista advirtió que el pecado mortal es más grave que una posesión demoníaca, pues pone a la persona en riesgo de la condenación eterna, o sea, se va para el infierno. Entrevistado por Así Prensa, el padre Francisco Torres Ruiz, sacerdote de la diócesis de Plasencia y encargado del ministerio del exorcismo, dijo que normalmente nos aterran las posesiones demoníacas, más que vivir en pecado porque son más espectaculares, son físicas, podríamos decir sensibles, la aprecian los ojos de nuestra carne. Por otra parte, la acción del pecado, digamos, es que es menos escandalosa, menos llamativa, dijo. Pues pecamos sin tener conciencia muchas veces del mal que nos estamos causando, porque es un daño que se inflige a nuestra alma, pero físicamente el pecado no se ve. El exorcista español indicó que cualquier manifestación diabólica, llámese posesión, vejación, infestación de una casa, de un lugar, etc., sea la que sea, no da más miedo, más pavor que vivir en pecado, precisamente porque no somos conscientes de que la gravedad máxima de los hombres es vivir en pecado y sobre todo vivir en pecado mortal. Una persona que muriese estando poseída por el diablo, que puede morir de un cáncer, puede morir de un infarto, lo que sea, no por ello está llamada a ser condenada si vive en gracia de Dios, es decir, se lleva una vida de sacramentos, de oración, de trato con la Virgen, con los santos, con el Santísimo Sacramento, etc. No conlleva a la condenación, explicó. Por el contrario, dijo, una persona que no está poseída, que digamos goza esa libertad humana, no tiene ese dominio despótico que supone la posesión sobre las personas. Si vive en pecado mortal, es una persona irredenta, impía y no quiere convertirse, pues corre el riesgo, lógicamente, de condenarse. Fíjese. Eso es importante. Ha habido incluso santos que han sufrido posesión demoníaca y son santos. Y son santos, exactamente. Porque pues lucharon contra eso, además hicieron todo lo que les ¿cómo se dice? Lo que les decían que debían hacer, rezaban,
claro, en el momento en que se manifestaba el demonio, pues asustaba. Pero cuando estaban en su sano juicio, y sí, yo he escuchado muchos cuentos de personas que están bajo la influencia o sea, están poseídas, y en el momento en que no están bajo esa influencia, pues van a misa, se confiesan y luchan para salir de eso. A lo mejor al principio pues le abrieron la puerta y entró, pero después luchan para salir de eso. Exacto. En cambio, hay mucha gente que está en pecado mortal y viven en pecado mortal y como si nada. Y bueno, y el pecado mortal es lo que nos lleva al infierno. Hay que tener cuidado con eso. Uno tiene que saber cuáles son esos pecados mortales, por qué es pecado mortal. O sea, entérese porque tiene que haber esas tres condiciones. Investigue y ¿cómo se llama? Estudie y confiésese. Con frecuencia. Sí, una buena forma para hacer un buen examen de conciencia. Bueno, hay muchas ahora online, en las aplicaciones de teléfono. Hay una del Papa que es maravillosa y hay muchas. Pero la de San Ignacio, que es más extensa. Es muy bonita. Pero lo cierto es que con los 10 mandamientos ya nos ayudamos bastante para hacer un buen examen de conciencia. Bueno, muy bien. Con estas noticias nos vamos a nuestro próximo segmento. Ya regresamos. Fórmula para tu vida. Vamos para allá. Música para el alma.
Fórmula SE, Sagradas Escrituras, la fórmula para tu vida. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 5, versículo 21 al 43. Jesús entonces atravesó el lago y al volver a la otra orilla, una gran muchedumbre se juntó en la playa en torno a él. En eso llegó un oficial de la sinagoga llamado Jairo, y al ver a Jesús se postró a sus pies, suplicándole: mi hija está agonizando, ven y pon tus manos sobre ella para que se mejore y siga viviendo. Jesús se fue con Jairo. Estaban en medio de un gran gentío que lo oprimía. Se encontraba allí una mujer que padecía un derrame de sangre desde hacía 12 años. Había sufrido mucho en manos de muchos médicos y se había gastado todo lo que tenía, pero en lugar de mejorar, estaba cada vez peor. Como había oído lo que se decía de Jesús, se acercó por detrás entre la gente y le tocó el manto. La mujer pensaba: si logro tocar, aunque sea solo su ropa, sanaré. Al momento cesó su hemorragia y sintió en su cuerpo que estaba sana. Pero Jesús se dio cuenta de que un poder había salido de él y dándose vuelta en medio del gentío preguntó: ¿quién me ha tocado la ropa? Sus discípulos le contestaron: ¿ya ves cómo te oprime toda esta gente y preguntas quién te tocó? Pero él seguía mirando a su alrededor para ver quién la había tocado. Entonces la mujer, que sabía muy bien lo que había pasado, asustada y temblando, se postró ante él y le contó toda la verdad. Jesús le dijo: hija, tu fe te ha salvado. Vete en paz y queda sana de tu enfermedad. Jesús estaba todavía hablando cuando llegaron algunos de la casa del oficial de la sinagoga para informarle: tu hija ha muerto. ¿Para qué molestar ya al maestro? Jesús se hizo el desentendido y dijo al oficial: no tengas miedo, solamente ten fe. Pero no dejó que lo acompañaran más que Pedro, Santiago y Juan, el hermano de Santiago. Cuando llegaron a la casa del oficial, Jesús vio un gran alboroto. Unos lloraban y otros gritaban. Jesús entró y les dijo: ¿por qué este alboroto y tanto llanto? La niña no está muerta, sino dormida. Y se burlaban de él, pero Jesús los hizo salir a todos. Tomó consigo al padre, a la madre y a los que venían con él, y entró donde estaba la niña. Tomándola de la mano, dijo a la niña: Talita cumi, ¿qué quiere decir, niña? Te lo digo, levántate. La jovencita se levantó al instante y empezó a caminar. Tenía 12 años. ¡Qué estupor más grande! Quedaron fuera de sí. Pero Jesús les pidió insistentemente que no lo contaran a nadie y les dijo que dieran algo de comer a la niña. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. ¿Sabes que esto es uno de mis evangelios preferidos? Sí, ¿verdad? Me encanta. Siempre me ha gustado mucho porque uno que ve a Jairo que va y le pide ese favor con su fe. Y nuestro Señor además dice: vamos, está dispuesto. Luego la multitud que va, además yo me imagino que eso aquí es gentío, propio de eso, ¿no? Y luego... que es como que si tú no caminas, tú vas como así y la gente te va llevando. Te va a llevar, exactamente, va como en el aire. Luego aquella mujer que había oído de Jesús y dijo, con solo, fíjate la fe de aquella mujer, con solo tocarlo, y ya había 12 años de enfermedad. Y toda su fortuna. Toda su fortuna, y además, como bien dice el Evangelio, en vez de mejorar, aquello lo que hacía que empeoraba. O sea, la verdad, cualquiera se echaría a morir. Debía estar sufriendo muchísimo. Oye, cualquier otra persona dice, no, ¿cómo para qué? Pero no, ella tiene fe. Y va y toca el manto y queda sana. Y ella además dice, quedé sana. Y nuestro Señor además se da cuenta de que alguien la tocaba y pregunta, ¿quién me tocó? Y me da risa por todos los apóstoles. Pero que tú no te das cuenta, como que qué riñones tienes tú. Sí, no te das cuenta de que todos te están tocando. Todo el mundo te está tocando. Levanten la mano todos. Exacto. Y además entonces le insiste, alguien me tocó, sigue buscando. Por supuesto sabía quién era. Pero la mujer va a ir. Pero él quería que la mujer lo dijera en público. Es todo es tan bonito. Es la ternura de nuestro Señor. A mí me encanta eso que dices, la ternura me encanta, como se ve en la última parte.
que le dice a la niña levántate y después le dice denle de comer. Ah, no, esa parte sí. Eso es una belleza. Además, fíjate, la niña se levanta inmediatamente, no es casi que poquito a poquito, como ponen aquí que los milagros. Hay unas películas que ponen los milagros que a mí la verdad no me gusta porque así como que, bueno, me estoy medio parando. No, se para inmediatamente. Es como la suegra de Pedro. O sea, tenía fiebre y se le quitó la fiebre. No sé qué aquello fue bajando de a poquito. No, bueno. Inmediatamente. Betty, pero mira, no te voy a interrumpir más. ¿Verdad? En esta descripción de los milagros, Marcos, o sea, ahí podemos ver cómo era San Marcos, en parte, porque describe con mucho detalle. Entonces, así como que a lo mejor él estaba allí. Marcos era chiquito en ese momento, o sea, él dicen que era muy jovencito cuando Jesús murió sobre todo y resucitó, y también dicen que en su casa se celebró la última cena. Bueno, de hecho creo que lo hablamos en un programa que se decía que aquel joven que salió corriendo, que además en el Evangelio dice... En el huerto. En el huerto, entonces dice, así como yo estaba allí. Sí. Entonces se supone que es Marcos, efectivamente muy joven, que fue el que salió corriendo. Entonces, claro, pareciera que él estaba allí también en estos momentos y los describe con muchos detalles, así como que recordando él también. Pero también cada una de esas cosas que Marcos nos está narrando está orientada a subrayar enseñanzas para sus lectores. Entonces, una es el alcance y el valor de la fe en Jesús, por un lado, y luego nuestro encuentro personal con él, como o sea, el de la hemorroísa, o sea, ¿quién me tocó? No era ahí en la multitud, sino personalmente. Sí. La pobre hemorroísa, pues esa enfermedad que ella padecía, hacía que ella fuera legalmente impura. O sea, en esa época, o según la ley judía, las mujeres durante su periodo eran impuras y no podían acercarse al templo, no podía nadie tocarlo, o sea, una cantidad de cosas que tenían ahí. Imagínate, esa pobre mujer por 12 años, los 365 días del año era impura. Por eso que te digo que la pobre mujer era como para morir. Sí, y era como una relegada ahí de la sociedad. Entonces, claro, San Marcos nos cuenta pues con bastantes rasgos vivos la situación desesperada de la mujer y la audacia de tocar las vestiduras de Jesús. Porque también estaba en cierta forma poniendo a Jesús en peligro de quedar el impuro. Y que además era considerada una mujer impura y por lo tanto, o sea, pureza más ilegal, vamos a decir así. La impureza legal. Legal, perdón. Y entonces, que cuando lo iba a tocar era dentro del gentío. Entonces era así como que, mira, sape, ¿no? Jesús realiza la curación y entabla, pues provoca el diálogo con esta mujer, que hace evidente para todos que la causa de la curación no hay que buscarla en una especie de magia y de sortilegio, sino en la fe de la señora, de la hemorroísa, y en el poder que emana de Jesús, o sea, que su poder divino, que es Dios. Dice San Agustín, ella toca, la muchedumbre oprime. ¿Qué significa tocó, sino que creyó? O sea, toda esa muchedumbre que estaba alrededor de Jesús no lo estaban tocando, lo estaban oprimiendo. Ni siquiera eran conscientes, o sea, así como que si estaban pegados así, no eran conscientes de que estaban... Esta mujer busca intencionalmente tocar aunque fuera su manto, o sea, porque tenía fe. Entonces está bonito eso que dice San Agustín. Y luego tenemos la historia de Jairo, que también nos muestra la fe de Jairo, el jefe de la sinagoga, que además Jesús lo anima para vencer las dificultades que van surgiendo. O sea, porque Jesús después, cuando no, que ya deja al maestro, que ya tu hija murió, y Jesús le dice, no tengas miedo, vamos. Claro, su hija estaba a punto de morir y él por eso pasa por encima de todo, de su posición social. Bueno, ¿no? porque además era Era de la sinagoga, o sea, me imagino que él estaría asustado de que sus jefes, los fariseos y los sacerdotes, si se enteraban de eso, a lo mejor pues lo iban a... ¿Cómo es posible que Sobra haya de buscar ayuda ya con el Nazareno? Y entonces él ruega a Jesús que vaya a curarlo. Y después de esto, por 2 veces, ante la noticia de la muerte de la niña y después las burlas, Jesús conforta a Jairo con su fe, con sus palabras o con sus gestos. Y luego pues ya vemos que esa fe de Jairo se ve finalmente recompensada con la resurrección de su hijo. Y entonces nos dice otra vez San Agustín, quien sabe dar buenos dones a sus hijos, nos obliga a pedir, buscar y llamar.
Esto puede causar extrañeza si no entendemos que Dios nuestro Señor pretende ejercitar con la oración nuestros deseos y prepara la capacidad para recibir lo que nos ha de dar. O sea que aunque Dios sepa lo que necesitamos, debemos pedir. Porque hay gente que dice, pero ¿por qué voy a pedir si Dios ya sabe? Hay que pedir. Bueno, hay que pedir porque San Agustín nos pone aquí algo sobre la oración. Dice que nuestro Señor pretende ejercitar con la oración nuestros deseos. O sea que Dios a través de la oración nos ayuda, nos enseña a pedir, a ser humildes también. Bueno, y nos prepara para recibir. Y luego, de no ser así, nuestro Señor, porque fíjate que en el Evangelio nuestro Señor dice, pide, busca, pide y se te dará. Toca a la puerta. Es que, porque eso nos prepara, nos prepara el alma para recibir. Pero es que Él mismo nos dice eso, o sea, nos dice, pide. Luego la resurrección de la niña, aunque es un hecho público, como se realizó solamente en presencia de los padres y de los 3 discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que eran así como los más allegados al Señor, los que Él en momentos muy especiales Él se llevó aparte, por eso Jesús les insiste en que no divulgaran el milagro. Pero ¿por qué esa actitud de Jesús muchas veces de que no lo digan a nadie, no lo divulguen, que lo hemos visto en otros pasajes del Evangelio? Es porque Jesús quería evitar que se hicieran interpretaciones equivocadas de su condición como Mesías, como Salvador. Porque entonces la obra total de Cristo no era los milagros, no era hacer milagros, sino que también era la muerte en la cruz y la resurrección. Y la resurrección gloriosa, claro. Entonces, claro, la gente iba a tenerlo solo como un mago, como si fuera un mago. Entonces, y no a escuchar la palabra propiamente, la buena nueva. Entonces por eso él insistía muchas veces, no lo digan. Por eso es que uno a veces piensa, y no quiero equivocarse, que hubo muchísimos milagros, como bien dice San Juan, como bien dice San Juan, que no cabrían en el mundo los libros. Que no cabrían exactamente de la cantidad. Mira, y ahora vamos a hablar de nuestro último tema. Este último tema hemos venido hablando de los dogmas marianos. Y hoy vamos a hablar de la Asunción. Y la Asunción, que la celebramos cada 15 de agosto, que es ese dogma de la Asunción de la Virgen María a los cielos, podemos ver algunos puntos importantes y que podemos entender para entender esta verdad de fe. Primero, ver qué significa la Asunción. La Asunción, tengo entendido, Betty, que es asunta al cielo. Es todo lo de... Bueno, ya Betty nos va a hablar aquí más, pero es totalmente distinto a la ascensión del Señor, puesto que la ascensión del Señor es Él que sube al cielo. La diferencia entre las dos palabras, exacto, esa es la diferencia entre las dos palabras. Ascender significa que yo subo por mi propio poder. O sea, yo tengo el poder de hacerlo yo mismo conmigo. Jesús ascendió al cielo. Asunción significa que tú eres llevado por el poder de otro. O sea, tú mismo no tienes ningún poder, sino que hay otro que tiene el poder y te lleva, te eleva. Entonces, la diferencia es que Jesús asciende a los cielos, que lo celebramos ayer, la fiesta de la Ascensión, y en cambio la Asunción de la Virgen es que ella fue llevada en cuerpo y alma al cielo. Y bueno, y que es la madre de Jesucristo, que además fue glorificada, llevada al cielo al término de su vida terrena. Exactamente. Tenemos el audio, o sea, bueno, un videito ahí, con el Papa Pío XII propiamente declarando el dogma de la Asunción. Una vez que tú lo pusiste, sí, es verdad. En una plática con el grupo Oración, ¿te acuerdas? Sí. Entonces, bueno, vamos a ver primero unas cositas más y después se lo pongo cuando vayamos propiamente a hablar de la declaración del dogma. Me parece muy bien. Sí. Bueno, una cosa es que sabemos por revelación, porque así lo dijo el mismo Jesús, que la resurrección de los cuerpos se va a dar al final de los tiempos. Entonces, el asunto es que en el caso de la Virgen María, ese hecho se anticipó, o sea, se realizó antes por un singular privilegio. O sea, claro, la Virgen tuvo muchos privilegios, porque así como fue concebida sin pecado original, pues bueno, también entonces fue la primerita en participar de la resurrección de Cristo.
porque así lo quiso Dios. Exactamente. Luego, esta creencia remonta sus raíces a los primeros años de la iglesia, mientras que un sitio fuera de Jerusalén, es lo que se dice, fue reconocido como la tumba de María. Y los primeros cristianos sostuvieron que no había nadie allí. Eso lo aseguró Bunson, un estudioso. Pero claro, el asunto es que hay dudas. Bueno, después lo vamos a ver un poquito más. Si murió, si no murió. Ponte tú que haya muerto y la enterraron, el asunto es que de ahí salió. Entonces fue sacada. Entonces desde los primeros cristianos ya decían que ahí en esa tumba supuesta ahí no había nadie. San Juan Damasceno, en el concilio de Calcedonia, imagínense, del año 451, cuentan que el emperador romano Marciano solicitó el cuerpo de María, Madre de Dios. Eso lo cuenta San Juan Damasceno. Y San Juvenal, que era obispo de Jerusalén, respondió que María murió en presencia de todos los apóstoles, pero que su tumba, cuando se abrió a petición de Santo Tomás, fue hallada vacía, de donde los apóstoles concluyeron que el cuerpo fue llevado al cielo. O sea, esas son historias de los primeros siglos. De los primeros siglos. Que no podemos demostrarlas, igual que, o sea, pasa como con Jesús, que no hay cuerpo por ningún lado. Exactamente. Entonces, por eso dice, o sea, aquí no está. No hay manera. Bueno, de hecho, en el siglo VIII, alrededor de la época del Papa Adriano, la Iglesia comenzó a cambiar su terminología, nombrando la fiesta del Memorial de María a la Asunción de María. Ok, ¿ves? O sea, ya ahí empezó. Sí. Y luego esa creencia de la Asunción de María fue una tradición muy extendida y una frecuente meditación en los escritos de los santos padres y de todos los santos a través de los siglos. Pero, imagínense, no se definió oficialmente, sino hasta el siglo XX. Por eso que dice Betty que tenemos el video del Papa, declarando Pío XII, declarando la Asunción. El dogma de la Asunción. Hay un video ya de la declaración de un dogma. Sí. Por ejemplo, fíjense, de la declaración del dogma. Desde 1849 empezaron a llegar a la Santa Sede diversas peticiones para que la Asunción de la Virgen sea declarada doctrina de la fe. Pero fue, como dijimos, el Papa Pío XII quien el 1 de noviembre de 1950 publica la Constitución Apostólica Munificentissimus Deus. Ese es el nombre de la carta. O sea, así como que, creo que eso es algo así como que Dios, omnipotente, magnífico, o sea, que da mucho. Que declara como dogma de fe la Asunción de la Virgen y lo declara con estas palabras. Vamos a poner aquí el video. Aquí ponemos para que el Papa, claro, el Papa lo dice en latín, pero ahí aparecen las letritas. ¿Ok? Así que vean el video. Vamos a ver el video. Declaramus et definimus Divinitus revelatum dogma est Immaculatem Dei param semper virginem expleto terrestris vitae cursus quiste corpore et anima ad celestem gloriam assumpta. Ese decreto, que fue, el decreto fue aprobado de antemano por las diócesis de todo el mundo, porque el Papa Pío XII examinó siglos de pensamiento cristiano y los escritos de varios santos sobre la Asunción de María. Además que como recibió todas esas peticiones de muchas diócesis, él les preguntó a los obispos del mundo entero qué pensaban. Todo el mundo, fíjate, tenemos a lo largo de la historia de la Iglesia un testimonio casi universal de esto. Tenemos este hilo que recorre toda la historia de la Iglesia en apoyo del dogma. Eso es significativo porque apoya la tradición de la Iglesia, pero también apoya una comprensión más profunda de las enseñanzas de la Iglesia, de cómo confiamos en las reflexiones de algunas de las más grandes mentes de la Iglesia, exactamente. Bueno, este dogma también es celebrado pues por la Iglesia Ortodoxa. O sea que es universal. Y hay varias cosas de importancia sobre este dogma de la Asunción. O sea, una es que esta fiesta tiene un doble objetivo. O sea, la feliz partida de María de esta vida y la asunción de su cuerpo al cielo. ¿Por qué es importante para los católicos esto? El catecismo nos lo dice. ¿Qué dice el catecismo? Mira, el catecismo dice, la asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Eso lo vemos en el numeral 966 del Catecismo de la Iglesia Católica.
Y bueno, la importancia que tiene para todos nosotros viene relacionada con la unión que existe entre la resurrección de Jesucristo y nuestra propia resurrección. Entonces, María, el hecho de que María se halla en cuerpo y alma ya glorificada en el cielo, nos da esperanza. Es una anticipación de nuestra propia resurrección, porque ella es un ser humano como nosotros que no tenía naturaleza divina. Exacto. Como si tenía Jesús. Que tenemos la resurrección gloriosa de nuestro Señor Jesucristo y también la asunción de María. De la Santísima. O sea que María, porque entonces aquí viene el tema, si María se durmió o si murió. Entonces, entonces claro, si María murió, resucitó y subió al cielo. Exacto. Y si María no murió, sino que se durmió, pues fue llevada al cielo así. La Escritura no da detalles sobre los últimos años de María, desde Pentecostés hasta la Asunción, sino que solo sabemos que Jesús se la confió a San Juan cuando estaba muriendo en la cruz. Entonces, al declarar el dogma de la Asunción de María, el Papa Pío XII no quiso entrar en la discusión y no quiso definir si la Virgen murió y resucitó enseguida o si marchó directamente al cielo sin pasar por la muerte. Entonces, hay teólogos que piensan que María murió para asemejarse más a Jesús. O sea, como para seguir a su hijo en todo, en la muerte y luego en la resurrección. Sí. Pero hay otros teólogos que sostienen que no murió, sino que se durmió, porque ella no experimentó ese trauma, digamos, de la muerte. Esa es la que se habla desde principios en Oriente. En Oriente celebran una fiesta de la dormición de la Virgen. Y hay estatuas, hay pinturas de la dormición de la Virgen muy bonitas, o sea, como si se hubiera quedado dormida y de ahí se la lleva. De hecho, deben ustedes recordar seguramente que le hemos hablado mucho de una película que es María llena de gracia, o Mary Full of Grace, que es muy bonita porque es... Hay una llena de gracia que es de una colombiana con un libro, esa no es. Pare la oreja, tenga cuidado. Esa no es. No. Es María llena de gracia, o creo que solo se llama Full of Grace. No dice Mary, dice Full of Grace. Full of Grace, ¿verdad? Ajá, llena de gracia. Y es sobre los últimos... Sí, y esta película es bonita, es simplemente... En los últimos días de la Virgen. Sí, claro, eso es todo imaginado. Todo, porque no hay nada escrito como bien nos está escrito. Comentado. Eso fue alguien que se puso a imaginar cómo sería. Sí, se hizo su historia y la puso en película y le quedó muy bonita. Lo cierto es que ambas posiciones coinciden. En las que coinciden las dos, es que la Virgen María tuvo un privilegio especial de Dios. No experimentó la corrupción de su cuerpo y fue asunta al cielo, donde reina viva y gloriosa junto a nuestro Señor Jesucristo. Su Hijo. Para siempre. Ajá. Y bueno, y por eso está viva. Por eso pues cuando se aparece, todo está viva. Está viva en el cielo, igual que está vivo Jesús. Exactamente. Y nos da esperanza de que así vamos a estar todos nosotros. Bueno, cuando uno ve todo esto dice, oye, qué alegría, qué bonito, que así como que esperanzador. Ajá. Bueno, muy bien. ¿Y qué les iba a decir? Vamos a terminar para irnos. Como antes pusimos la canción de Talita Kumi porque pegaba con la escritura que íbamos a leer. Ahora vamos a irnos con una canción para la Virgen. En los últimos días, hoy y mañana son los últimos días del mes de mayo. Y si no ha rezado el rosario la romería, sí, que decimos nosotros, que hemos hablado, pues aprovecha aunque sea de rezar un rosario o la parte de un rosario. Bueno, muy bien, amigos, con esto y un bizcocho. Nos vemos de hoy en 8. Te gané. Sí. Hasta luego. Bye. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino, llena eres de gracia, llamada entre todas para ser la Madre de Dios. El Señor es contigo y tú eres la sierva dispuesta a cumplir su misión. Y bendita tú eres, dichosa te llaman a ti, la escogida de Dios. Y bendito es
que tanto esperamos que nazca y que sea nuestro Rey. María, he mirado hacia el cielo, pensando entre nubes tu rostro encontrar, y al fin te encontré en un establo entregando la vida a Jesús Salvador. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Tú eres Santa María, eres nuestra Señora, porque haces tan nuestro al Señor. Eres Madre de Dios, eres mi tierna Madre y Madre de la humanidad. Te pedimos que ruegues por todos nosotros, heridos por tanto pecar, desde hoy hasta el día final de este peregrinar. María, he buscado tu imagen serena, vestida entre mantos de luz, y al fin te encontré dolorosa, llorando de pena a los pies de una cruz. María, he querido sentirte entre tantos milagros que cuentan de ti, y al fin te encontré en mi camino, en la misma vereda que yo. Tenías tu cuerpo cansado, un niño en los brazos, durmiendo en tu paz. María, mujer, que regalas la vida sin fin. Dios te salve María, Sagrada María, Señora de nuestro camino.